Una democracia fuerte y sana, con desarrollo y equidad, debe contar con instituciones políticas de calidad. Ponerlas en pie y hacerlas funcionar lleva mucho tiempo y esfuerzo. Dejar de cuidarlas y respetarlas puede condenarlas al deterioro muy rápidamente. En nuestro país, lo sabemos por experiencia, los indicadores internacionales nos muestran como una democracia con cuentas pendientes. Durante décadas convivimos con políticas públicas inestables y poco eficientes. Ciertos logros alcanzados probaron ser débiles y en algunos casos reversibles. Tenemos por delante una valiosa oportunidad para mejorar la calidad de nuestras instituciones. Contamos con una Constitución cuya legitimidad y valor no se discute. Aprendamos a escucharla. Dice que nuestros gobiernos se asientan en 3 pilares: la representación, la república y el federalismo. La representación para que la voluntad de los ciudadanos, de todos ellos, predomine en las decisiones de gobierno y en las leyes. La república para que haya equilibrio de poderes y, sobre todo, una justicia independiente y eficaz. Y el federalismo para que se respeten las autonomías de las provincias. Estos 3 pilares son 3 grandes acuerdos que nos unen y al mismo tiempo 3 mandatos fundamentales que aún debemos cumplir. Bienvenidos todos al segundo encuentro 2015 del ciclo Democracia y Desarrollo del Grupo Clarín. Este año, este es el segundo, pero la idea es debatir las cuestiones institucionales de nuestro país, de la Argentina. Hoy vamos a hablar de la justicia. Los 3 pilares de la Constitución son lo representativo, lo republicano y lo federal. Y vamos a hablar de la justicia, de una justicia que queremos independiente y eficaz. Y le voy a pedir unas palabras a Julio Blanc, que va a estar con nosotros hoy, editor jefe del diario Clarín. Gracias, María, buen día. Está escrito en la Constitución, no es que lo digamos nosotros, artículo 1, y leo: la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según le establece la presente Constitución. La pregunta es, está escrito hace 162 años. ¿Cuántas veces cumplimos con este espíritu de la Constitución más allá de la letra? Es una pregunta para hacernos y son responsabilidades que de algún modo a todos nos caben. Yo creo que la consigna bajo la que nos reunimos hoy, María, es pertinente y oportuna. ¿Cómo garantizar una justicia independiente y eficaz? Uno puede decir, mira, sin desmedro de los logros de este ciclo de poder que la ciudadanía ya ha sabido apreciar y premiar, y sin olvidar las carencias que también están mereciendo un rechazo ciudadano, hay una cuestión central que es la independencia del Poder Judicial. Es un requisito indispensable para un auténtico gobierno republicano. Con el Congreso colonizado por la mayoría que supo conseguir el oficialismo, quedó solamente en estos años, a veces, el Poder Judicial como un dique de contención al intento de borrar las barreras republicanas. Sin independencia de los poderes, María, sabemos, no hay verdadera democracia, y esta es nada más y nada menos el tema urgente que hoy convoca a nuestros panelistas y a todos los que estamos acá. Y hoy además cambiamos la mecánica. Vamos a primero escuchar a 2 expositores internacionales que aquí están y serán enseguida presentados, que van a hablar alrededor de 15 minutos, basados en la exposición, basados en las inquietudes que creemos que son de todos en relación a nuestra justicia. Y después va a haber un panel importante de expertos y de actores, digamos, que van a debatir cómo se va a garantizar o cómo se puede garantizar en la Argentina una justicia independiente y eficaz. Nosotros los invitamos ahora a ver el video de presentación de este tema. El principio básico de una democracia republicana es la división de poderes, y la independencia de la justicia es la garantía de los ciudadanos frente a los excesos del poder. La justicia no solo es el poder del Estado encargado de velar por la efectiva vigencia de los derechos de las personas. También es el que pone límites al Ejecutivo y al Legislativo cuando se apartan de la letra o el espíritu de la Constitución, de la que es intérprete final. Si los jueces no son autónomos, la ley solo vale si conviene a los intereses de quienes nos gobiernan, y los derechos y libertades se extinguen.
La independencia del Poder Judicial está claramente establecida en nuestra Constitución. La reforma de 1994 creó el Consejo de la Magistratura y jerarquizó el Ministerio Público. Hoy, sin embargo, la justicia argentina enfrenta serios desafíos y amenazas. ¿Cómo lograr que las reglas vigentes sean efectivamente cumplidas y aseguren la independencia de la justicia? ¿Cómo evitar sus intentos de colonización por el poder político de turno? ¿Cómo asegurar el funcionamiento de los organismos de control que prevé la Constitución? ¿Cómo hacer que la justicia sea más rápida y efectiva, llegue a los ciudadanos y brinde una eficaz seguridad pública? Otros países de la región han logrado avanzar en los últimos años en el control de los abusos de poder y la corrupción. ¿Qué lecciones podemos extraer de sus experiencias? La democracia y el desarrollo necesitan jueces y fiscales imparciales y competentes para que todos seamos realmente iguales ante la ley. Democracia y desarrollo. En todo lo que pensemos puede haber una coincidencia. Bueno, quedaron planteados cuáles son los interrogantes, incluso para los expositores internacionales, y vamos a presentarlos a ellos también con un video. Carlos Augusto Aires de Freitas Brito, graduado en Derecho en la Universidad Federal de Sergipe, Brasil, máster en Derecho Público y doctor en Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Sao Paulo. Fue ministro y presidente de la Corte Suprema de Brasil y del Consejo Nacional de Justicia hasta 2012. También presidente del Tribunal Supremo Electoral. En la actualidad es presidente de la Junta Directiva del Instituto Innovare, miembro asesor del Instituto Palabra Abierta y profesor del Centro Universitario de Brasilia. Santiago Cantón, graduado en Derecho en la Universidad de Buenos Aires y máster en Derecho Internacional de la American University. Fue relator especial para la libertad de expresión y secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Actualmente dirige programas de derechos humanos en el Robert Kennedy Center y es profesor de la American University y de Georgetown University. Bueno, la primera exposición está a cargo de Aires Brito. Carlos, usted escuchó seguramente cuáles son las cuestiones que más nos preocupan. Brasil puede darnos y compartir una experiencia inédita en relación a la pelea contra la corrupción. Brasil mostró en los últimos años mucha autonomía judicial, importante autonomía, y queremos saber qué lecciones usted puede traernos en relación a la región y cuáles son las reglas básicas para evitar la politización de la justicia y una justicia independiente. Bem, bom dia a todos. Encontro-me aqui com muito prazer pessoal e muita honra cívica e acadêmica. O Brasil dispõe de uma boa Constituição. A história do Brasil, institucionalmente falando, democraticamente falando, se divide em dois períodos, antes e depois desta Constituição de 1988. Ela fará 27 anos de promulgada, de praticada, no próximo dia 5 de outubro deste ano, portanto. É uma boa Constituição porque fortemente democrática. O critério que conta para julgamento de uma Constituição, quanto à sua qualidade, é o da qualidade da própria democracia. Sabido que, fora da democracia, não há civilização, não há honra nacional efetiva. E é uma boa democracia, a nossa, de qualidade, porque comprometida com aqueles três aspectos clássicos e, ao que parece, definitivos do próprio constitucionalismo. É uma democracia, a nossa,
liberal, social e fraternal. A Constituição assim o diz expressamente no seu artigo 3º, inciso 1º. Entre os objetivos nacionais permanentes se encontra o da fundação de uma sociedade livre, justa e solidária, solidária ou fraternal. Esse vivo, forte compromisso com a democracia passa pela consolidação de instituições privadas e públicas, não é? Visceralmente ou conceitualmente ligadas à democracia. Por exemplo, no Brasil, nós temos uma cidadania mais e mais ativada. A Constituição investiu muito no fortalecimento, na tonificação da cidadania. Ela, cidadania, se assume como controladora do poder em várias passagens também expressas da Constituição. Segundo, com uma imprensa plenamente livre. A imprensa plenamente livre é elemento conceitual da democracia brasileira, a ponto de se poder afirmar que não há democracia sem plenitude da liberdade de imprensa, liberdade que se estende à internet, às redes sociais, a chamada hoje sociedade digital. Tudo no Brasil funciona com total liberdade. E o terceiro pilar dessa democracia, instituída pela Constituição de modo mentalmente arejado, atualizado, é o Poder Judiciário. Um Poder Judiciário que se alinha ali junto aos dois outros poderes, o Legislativo e o Executivo, porém, como um ponto de unidade. As polaridades contrapostas iniciais são, historicamente, o Poder Legislativo e o Poder Executivo. O Judiciário é o ponto de unidade. É aquele, no Brasil, é aquele que dá a última palavra no que toca aos conflitos eventuais entre os outros dois poderes e resolve as controvérsias, não é, levadas às instâncias judiciais entre o poder público e os particulares entre si. O judiciário, no Brasil, ele vela, sobretudo, fundamentalmente, como, digamos, nota mais identificadora dele, Poder Judiciário brasileiro, ele cuida de assegurar a prevalência da Constituição. Ou seja, há no Brasil, a partir do Poder Judiciário, cada vez mais, a compreensão de que a Constituição governa quem governa. A Constituição governa permanentemente quem governa transitoriamente. O que é muito bom, é essencial, quando se trata, e é o nosso caso, de uma Constituição democrática. Democrática no seu processo de elaboração, no processo de formação dos legisladores constituintes e democrática por fazer da democracia mesma o princípio dos princípios, né? O valor dos valores. A mensagem que eu trago, já estou avisado de que meu tempo está encerrado, a mensagem que eu trago é de que os problemas da Argentina são iguais aos nossos. Eu assisti e ouvi a exposição introdutória deste congresso e poucas vezes na vida eu vi uma aula tão atual, técnica, clara de direito constitucional. Quem escreveu o texto, né, me parece um constitucionalista digno de toda a nossa reverência. O meu trabalho ficou extremamente facilitado. Muito obrigado.
Muchas gracias. Es el turno del doctor Cantón. Después que Brito habla del coraje necesario de los jueces para defender la Constitución en un sistema de presidencialismo imperial, como el de Brasil, uno tiene la impresión, Cantón, que es lo que sucede en muchos lugares de América Latina. Usted tiene una larga experiencia regional, es un argentino que ha salido del cabotaje, pasó por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sería muy interesante, me parece, que nos pueda ilustrar sobre cómo está la independencia judicial en América Latina, cuánto de riesgo sufren por presidencialismos como el que describió Brito, y qué pueden hacer los organismos internacionales, además de decir palabras bellísimas. No siempre muy bellas, no siempre muy bellas. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a todos los organizadores. Voy a basar mi presentación, en efecto, en los años que tuve en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como relator de libertad de expresión, inclusive antes trabajando en tareas de fortalecimiento democrático en los países de América Latina. Tuve la fortuna de recorrer todos los países de América Latina varias veces, la gran mayoría de los países del Caribe, reunirme con presidentes, con legisladores, con cortes supremas, con líderes de la sociedad civil, y es en base a esa experiencia que tengo que quiero hacer mi presentación, que en parte, y tomando lo que dijo recién el ex presidente de la Corte Suprema brasilera, la realidad de Brasil o de Argentina es también la realidad en muchos aspectos de toda América Latina. También parto diciendo que América Latina es difícil generalizarlo y decir que es un todo. Hay enormes diferencias entre los distintos países de América Latina, más allá de que nos une una cultura y una historia en común, las diferencias son enormes. Sin embargo, en el tema de justicia en particular, creo que hay varias similitudes que voy a tratar de resaltar en esta presentación. En primer lugar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de justicia? Yo creo que es importante, porque si no nos quedamos hablando de una abstracción que a veces es difícil verla y tocarla. Yo creo que es importante referirnos específicamente a qué es, ponerle nombre y apellido a qué es la justicia en América Latina en general. En primer lugar, tema de desigualdad. Continuamos siendo la región del mundo más desigual en términos económicos. Más allá del enorme crecimiento económico que ha tenido América Latina del año 2002, continuamos siendo la región con mayor desigualdad económica. Hay 197 millones de personas viviendo en pobreza, 69 millones de personas que viven bajo el nivel de pobreza extrema en toda América Latina. A contraposición de esa enorme pobreza que tenemos en América Latina, somos una de las regiones del mundo que más ha crecido en cuanto a multimillonarios. No tengo nada en contra de los multimillonarios, bienvenidos sean, pero el problema es la diferencia que hay entre las personas que tienen más de $1.000 millones y las personas que viven en extrema pobreza. En el 2002 se podían contar con la mano la cantidad de personas con más de $1.000 millones en América Latina, hoy hay más de 100. Ha aumentado un 8% en la última década, sin perjuicio de que en el resto del mundo, en comparación con el resto del mundo, ha aumentado más de un 10%. O sea que esa diferencia, esa pobreza que vemos en América Latina, que vemos todos los días en la calle, es una injusticia enorme que no se ha podido resolver a pesar de décadas de trabajar en esa materia en varios países. En segundo lugar, la discriminación estructural que existe en América Latina contra las mujeres. Esta es la violación histórica de los derechos humanos más importantes que tenemos en todo el mundo, y no se hace lo que hay que hacer para resolver con esa discriminación estructural. Consecuencia de la discriminación estructural son los casos de femicidios, el asesinato de mujeres solamente por ser mujeres, que en los pocos días que llevo en Buenos Aires ya lamentablemente pudimos ver por lo menos un par de casos sobre este tema. 5.000 mujeres se van a morir en América Latina este año, solamente por ser mujeres. 15 se van a morir el día de hoy en toda América Latina, nuevamente solamente por ser mujeres. De los 25 países con la tasa más alta de femicidio de todo el mundo, más de la mitad son de América Latina. O sea que también en ese tema lamentablemente tenemos un récord terrible, y nuevamente este es un caso de una falta enorme de justicia en América Latina. Esa discriminación estructural que se da contra las mujeres también se da contra los pueblos indígenas en toda América Latina, y también se da contra los grupos, las comunidades afrodescendientes en toda América Latina. No tienen acceso a la justicia, no tienen acceso a la salud, no tienen acceso a la educación, no tienen acceso a la economía del país.
Y luego el tema de la inseguridad en general. Según las Naciones Unidas, se mueren 100.000 personas por año en América Latina víctimas de asesinatos. En la última década se han muerto 1 millón de personas en América Latina. En el mundo entero la tasa de homicidios ha disminuido o se ha mantenido estable. En América Latina ha crecido más de un 10%. La tasa de homicidios mundial es aproximadamente de 6.2 cada 100.000 personas. En América Latina está por arriba de 20, casi cuadruplica la tasa del resto del mundo. Ahí también, lamentablemente, tenemos un récord que claramente habla muy mal de la justicia que tenemos en América Latina. Sumado a esa realidad, tenemos los índices más altos de impunidad. Nuevamente, en el tema de femicidios, estamos por arriba de 95% de impunidad en prácticamente toda América Latina. Y cuando hablamos de asesinatos comunes, la tasa mundial es de aproximadamente 40 cada 100 homicidios, con condenas, 40 condenas cada 100 homicidios. En América Latina estamos hablando de menos de la mitad de eso. O sea, también tenemos un récord en impunidad grave en América Latina. Esa es nuestra realidad de la justicia de América Latina, y eso tengo que tenerlo muy presentes. En definitiva, en los temas más esenciales para el ser humano, no existe hoy en día justicia, lamentablemente, en América Latina. ¿Qué se ha hecho desde un punto de vista institucional, más concreto, ya no la abstracción de justicia? ¿Qué se ha hecho? En las últimas décadas, porque esto no es únicamente los últimos años, las últimas décadas en toda América Latina ha habido enormes procesos de reforma de todo tipo, reformas procesales, reformas sustantivas a los códigos de todos los países de la región, reformas constitucionales, numerosas reformas constitucionales, reformas de la Corte Suprema. Sin embargo, no ha habido resultados. Esto no quiere decir que esas reformas no hayan sido buenas. Yo considero que muchas de ellas han sido excelentes, inclusive reformas constitucionales excelentes, porque han puesto los derechos humanos en el primer lugar en la jerarquía constitucional. Pero los resultados aún claramente no se ven, y creo que definitivamente es un problema de gestión de la justicia y precisamente el tema que nos convoca hoy en día de independencia de la justicia. Veamos algunos ejemplos. En el año 2004, Venezuela reformó la Corte Suprema. Pasó de 20 miembros en la Corte Suprema a 32 durante el gobierno de Chávez. Esos 12 jueces de la Corte Suprema adicionales, el Congreso, la Asamblea Legislativa de Venezuela decidió elegirlos por mayoría simple, porque ellos tenían la mayoría simple. Por lo tanto, esos 12 jueces eran todos absolutamente chavistas. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Venezuela tiene en 2 años, entre el año 2012 y 2013, según el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, 1.200 ejecuciones extrajudiciales. Estamos hablando de 1.200 ejecuciones extrajudiciales que lamentablemente la comunidad internacional no reacciona. Y tiene presos políticos. Y sí, son presos políticos los que hay en Venezuela. Para algunos pueden ser presos políticos de derecha, no es tan grave. No, es igual de grave. Hay presos políticos en Venezuela, no hace nada absolutamente la justicia venezolana, por el contrario, legitima que esos políticos estén presos. Pero para que no se me acuse de que hablo solamente critico solamente a los países de izquierda, Guatemala, en el año 2014, es uno de los procesos de reforma también más importantes que ha habido. Una fiscal extraordinaria, Claudia Paz y Paz, fue la fiscal general de Guatemala durante los últimos años, fue la persona que llevó a la justicia al peor genocida que tenemos en América Latina, que es el general Ríos Montt, que mató a posiblemente más de 100.000, algunos calculan 200.000 indígenas en Guatemala. Lo llevó a la justicia, y esa justicia, obviamente sin independencia, finalmente lo dejó en libertad, y a la fiscal no le renovaron el cargo de fiscal, que toda la sociedad internacional, la sociedad civil guatemalteca, todos los expertos internacionales le pidieron a gritos al presidente de Guatemala que lo renueve, y por supuesto no se lo renovaron, y al mismo tiempo convocaron a una selección de jueces para la Corte Suprema, de los cuales todos fueron impugnados por las Naciones Unidas, porque hay una oficina de las Naciones Unidas en Guatemala, igualmente fueron elegidos, y fueron impugnados por corruptos, por ser parte simplemente amigos del presidente, pero finalmente fueron elegidos. ¿Qué pasó en la Colombia Uribe, que muchas veces se habla maravilla de la Colombia Uribe? Todos los jueces de la Corte Suprema tenían los teléfonos intervenidos, todos los jueces de la Corte Suprema.
y los jueces, esos jueces tuvieron que acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para pedir por su propia seguridad, porque estaban siendo amenazados. Y las amenazas venían del Ejecutivo. Y esa es la Colombia de hace poco, no estoy hablando de hace mucho. Y en Ecuador, el presidente Correa hace un par de años simplemente dijo: yo voy a meter mano en la justicia. Y metió mano en la justicia. Y tanto en Ecuador como en Nicaragua como en Bolivia, los jueces de la Corte Suprema, que fueron elegidos por los gobiernos de turno, hoy en día están buscando la forma de permitir que esos presidentes continúen en el cargo como presidentes por los próximos años. Esa es lamentablemente un poco la realidad que vemos en América Latina con respecto a los cambios que ha habido, que aún hasta el momento no han tenido impacto. Creo que uno de los medidores importantes, para que habla de la justicia y la posibilidad de la justicia de ser independiente de los poderes fácticos, ha sido los procesos de justicia por las violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado en la gran mayoría, lamentablemente, de los países de América Latina. En cierta manera eso también ha fracasado. No se ha podido hacer justicia por los asesinos, los violadores, los que desaparecieron a personas y, en definitiva, los que destruyeron la democracia en América Latina durante por lo menos un par de décadas. No se pudo hacer justicia. Brasil no pudo hacer justicia en ese tema, la Corte Suprema lamentablemente le cerró la puerta. Uruguay le cerró la puerta. Chile la tiene medio entreabierta, pero no tomó la decisión final de cerrarla. México le cerró la puerta, El Salvador le cerró la puerta y Guatemala le cerró la puerta. El ejemplo positivo en eso, indudablemente, ha sido Argentina, y acá quiero reconocer a Graciela Fernández Mejía en la audiencia, porque fue un proceso iniciado en el año 1983, gracias al presidente Alfonsín, que permitió que ahí se iniciara un proceso que lamentablemente luego, bajo el gobierno de Menem, se interrumpió, y que este gobierno indudablemente profundizó al principio, que permitió que se hiciera juicio a los militares responsables por las violaciones de los derechos humanos. Con el resto de América Latina no se pudo hacer nada. Y aquí, lamentablemente, más allá de ese modelo mundial que se siguió, lamentablemente estamos terminando con un general a cargo del ejército argentino que está acusado por violaciones a los derechos humanos, de alguna manera sin deslegitimar todo lo que se ha hecho antes, pero creo que no es la forma de demostrar ese enorme esfuerzo de toda la sociedad argentina para encontrar justicia por las violaciones a los derechos humanos. Voy a finalizar con un par de referencias al tema de qué ha dicho en la Corte Interamericana, el sistema interamericano en particular, en temas relacionados con la justicia, con la libertad de expresión y con altas autoridades de un gobierno. En primer lugar, en relación con los jueces, el sistema interamericano claramente ha hablado en relación con la permanencia de los jueces, su preocupación por los jueces provisorios. Ha habido casos, por ejemplo, Venezuela llegó a tener 80% de los jueces provisorios, o sea, jueces que pueden ser removidos en cualquier momento por la justicia, y ha expresado su seria preocupación al respecto. Tengo entendido, y aquí no soy un experto, pero que la Asociación por los Derechos Civiles hace 2 años atrás habló de que existía un 18% de jueces provisorios en Argentina. Y eso el sistema interamericano claramente ha expresado su seria preocupación. Y con respecto a la remoción de los jueces, ahí el sistema interamericano habló de garantías reforzadas de inamovilidad. Garantías reforzadas de inamovilidad, que no pueden ser removidos de sus cargos, y en caso de que se haga un proceso especial para la remoción de los jueces, ese proceso debe contar con absolutamente todas las garantías al debido proceso, por más que no sea hecho específicamente por la justicia regular, pero inclusive luego tiene que contar con un recurso ante la justicia. Sobre ese tema hay varios casos de toda América Latina ante el sistema interamericano. Y por último, como relator de libertad de expresión, el tema de libertad de expresión, justicia y altas autoridades, creo que es importante también hacer una referencia a ese tema. Todos los días escuchamos de todos los presidentes de América Latina o de altas autoridades, ministros, que tienen el mismo derecho a expresarse que todas las personas, que su derecho a la libertad de expresión es exactamente el mismo. No es el mismo, no es el mismo derecho que todos los ciudadanos. Las altas autoridades, los presidentes tienen un derecho a la libertad de expresión distinto porque se expresa el Estado, no se expresa la persona. Y eso tiene una connotación distinta y hace que tengan ciertas limitaciones cuando se expresan. Y en particular, tanto cuando se expresan en relación a los periodistas, que no los pueden acusar si no existe ningún tipo de sentencia definitiva, o a los medios de comunicación, y en particular con los jueces, y esto lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y termino leyendo esta cita. La Corte Interamericana, en un caso contra Venezuela, dijo: los funcionarios públicos
En especial, las más altas autoridades de gobierno deben ser particularmente cuidadosos en orden a que sus declaraciones públicas no constituyan una forma de injerencia o presión lesiva de la independencia judicial o puedan inducir o sugerir acciones por parte de otras autoridades que vulneren la independencia o afecten la libertad del juzgador. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos la posibilidad, Julio, de hacer una pregunta a cada uno, no más tiempo, porque hay mucho que debatir. Voy a empezar retomando de lo que estaba hablando Santiago Cantón recién sobre libertad de prensa, una pregunta que es muy recurrente y que quizás a Carlos nos puede contestar, sobre todo cuando nos está pintando algo diferente de lo que nos mostró Santiago, ¿no? Nos muestra una realidad mucho más optimista desde el punto de vista de Brasil. Usted dijo que la libertad de prensa era uno de los pilares de la democracia y queríamos saber cuál es el rol de la prensa, a su criterio, en relación al combate de la corrupción. ¿La investigación es buena para la justicia en Brasil? ¿La investigación por parte de la prensa de la corrupción? A Constituição brasileira, no seu artigo 37, parágrafo 4º, diz magistralmente, lapidarmente, melhor impossível, diz assim: os atos de improbidade administrativa importarão perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, ao tesouro, vírgula, sem prejuízo da ação penal cabível. E no parágrafo subsequente, parágrafo 5º do mesmo artigo 37, uma espécie de cereja do bolo, diz assim, que as ações judiciais de ressarcimento ao erário são imprescritíveis. São imprescritíveis. Por isso que eu pude dizer, não temos de nos queixar no Brasil no plano da normatividade jurídica. Nos queixamos, sim, da distância entre o discurso do direito positivo, que é muito bonito, e a prática desse direito positivo, que ainda não é tão bonita assim. A imprensa e a cidadania têm cumprido melhor o seu papel do que as instituições públicas, melhor até do que o próprio Poder Judiciário. Mas já há uma nova compreensão mais clara das coisas. E a liderança do Poder Judiciário no combate mais eficaz à corrupção é um fato. Institucionalmente é o poder hoje mais confiável da República. Mas é um poder também controlado interna e externamente. A Constituição foi sábia. De um lado, empodera o judiciário, confere poderes extraordinários, muito bons. De outro lado, cria antídotos para impedir os desvios, as disfunções, a inação do próprio Poder Judiciário. Pregunto a Santiago Cantón a propósito también del papel de la prensa. La prensa está claro que no tiene los recursos ni las potestades para investigar que tiene cualquier estamento del Poder Judicial. Con lo cual, uno puede llegar a situaciones de aparente impotencia. Se investiga periodísticamente, se denuncia periodísticamente y hay un paso que no se llega a dar porque no está al alcance de la prensa, está al alcance de la justicia. Pregunto si es exagerado o caprichoso un paralelismo con lo que pueden hacer los organismos internacionales, el sistema interamericano en este caso, en cuanto a pronunciarse, como usted señaló al final de su exposición, pronunciarse, repasar y reforzar principios, pero después no hay una consecuencia práctica en los lugares donde tiene que serlo, en la justicia de cada país.
Si esto es así, ¿qué se hace desde el sistema interamericano para que esto cambie o por lo menos oriente una tendencia de cambio? Sí, claro, que creo que definitivamente que es así, que hay una falencia enorme por parte de la justicia, más allá de todos los procesos de reforma que hice referencia con anterioridad. Creo que hay un problema serio de gestión de la justicia, o sea, ya no es más una cuestión sustantiva o procesal, sino un problema de gestión de la justicia y en muchísimos casos, o mi experiencia en la gran mayoría de los casos, de falta de independencia de la justicia para actuar, ya sea independencia del Poder Ejecutivo, ya sea independencia de las grandes corporaciones, ya sea independencia de la sociedad, o sea, hay una falta de independencia y de basar sus decisiones pura y exclusivamente en aspectos de justicia. Eso está claro que está así. Desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos eso se ve diariamente, o sea, la Comisión Interamericana recibe más de 2.000 denuncias por año de distintos temas, pero todos los temas, independientemente a que se haga referencia, hay una clara violación al debido proceso, que son los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. Todos los casos ante la Comisión Interamericana y ante la Corte Interamericana tienen violaciones al debido proceso. O sea, hay una falla clara por parte de la justicia en nuestros países. ¿Qué se puede hacer al respecto? Yo creo que ahí es un trabajo que no se puede resolver de un día para el otro, pero hay que hacer un trabajo inverso al que hizo nuestro amigo Carlos. Yo creo que hay que pasar nuevamente de ser toro sentado a Buffalo Bill desde el punto de vista de la justicia. O sea, yo creo que hay que crear una justicia mucho más... a mí, la experiencia que tuve yo de que llegué a la Argentina, creo que es en parte uno de los problemas que yo noto. El otro día estoy parando en pleno centro y bajo a la noche, serían las 11 de la noche, voy caminando y adentro de uno de esos contenedores de basura oigo un ruido, miro, había una persona adentro, ¿no? Una persona dentro del contenedor, que realmente me impactó muchísimo, no lo había visto nunca personalmente antes. Al rato lo comento con un conocido, y el conocido me dijo, sí, es muy normal eso, es muy normal. Yo creo que en Argentina y en la región nos estamos acostumbrando, y particularmente en Argentina, porque en Argentina de alguna manera en cierto aspecto ha sido muy distinto a América Latina en algunas cosas, nos estamos acostumbrando a una realidad, y la justicia se está acostumbrando a una realidad, que es inaceptable. Y eso no es únicamente por el tema de pobreza, por el tema de violencia, por el tema de femicidio. Hay un acostumbramiento y una falta de acción por parte de la justicia que es realmente vergonzante. Y si a eso se lo suma la falta de independencia que hay con respecto a casos trascendentes para un país, ya sea Argentina o cualquier otro, como se hacía referencia a Venezuela, Ecuador, Honduras y evidentemente también Argentina, tenés una justicia claramente inefectiva en el resultado. Y eso es una realidad no solamente de Argentina, sino de todo el resto de la región. Bueno, muchas gracias. Gracias a los dos.